Bienvenido al video 24 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 14. Entonces vamos a ir leyendo los supuestos que te establece el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, aclarando y volviendo a comentar. Ya lo que refiere al IPH ya no tiene vigencia porque ni siquiera ya existen esos anexos o esos apartados en específico. Lo tendrás que hacer en lo que lo está sustituyendo en este nuevo informe policial homologado. Entonces, el policía primer respondiente debe recibir la denuncia presentada por cualquier persona, servicio de emergencia o autoridad coadyuvante, misma que deberá contener, salvo casos de denuncia anónima o reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, y todo cuanto le constara al denunciante. Y lo tienes que referir en los formatos respectivos que estén vigentes. Entonces, la obligación de un policía es recibir la denuncia. No te puedes exentar de ello, ya sea por un ciudadano, ya sea por un servicio de emergencia, el 911, etcétera, o por los elementos de las Fuerzas Armadas. Y esta denuncia, que la tienes que registrar en su momento, debe contener los datos del denunciante siempre y cuando te los quiera dar, y después establecer las circunstancias del hecho que te están indicando, quienes lo cometieron, lo pudieron haber cometido y quienes pueden haber presenciado el evento y las posibles víctimas ofensivas u ofendidos en el lugar. Entonces, registrar siempre la denuncia en los formatos respectivos y no nos podemos sustraer de recibir una denuncia. Una vez recibida la denuncia, el policía primer respondiente lo debes comunicar al superior jerárquico y al Ministerio Público, bajo cualquier medio de comunicación y de forma inmediata, a efecto de que éste coordine la investigación, privilegiando siempre la seguridad. Entonces, siempre que se tiene conocimiento de un hecho probablemente delictivo, es comunicarlo al superior jerárquico para, primero, tener conocimiento y apoyar en la cuestión operativa, y al Ministerio Público para que coordine la investigación del delito, que él decida quién hace cada circunstancia y qué tipo de actos de investigación. Lógicamente, siempre que se tenga esta circunstancia y esta posibilidad. Si derivado de esta denuncia es entregada a una persona detenida, el policía primer respondiente recibe a la persona, informándole el motivo de la detención, realiza la inspección de seguridad y registra la detención en el informe policial homologado, en este caso ya en el anexo A. A su vez le informa los derechos que le asistan. Si la persona detenida es adolescente, se informa también los derechos establecidos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y se registra este conocimiento de los derechos en el apartado respectivo de este anexo A. Entonces, lo primero que te está comentando no es que tú llegaste y detuviste a alguien en flagrancia, es que recibiste una denuncia, y cuando llegas a este lugar de intervención derivado de esa denuncia, ya el ciudadano tiene persona o personas detenidas. Entonces, en el momento que te entregan a esta persona detenida, tú tienes que recibir, le tienes que informar el motivo de la detención, lógicamente hacerle la inspección de seguridad y registrar la detención, y también en su momento hacer el registro nacional de detenciones. Le tienes que dar de conocimiento sus derechos. Entonces, lo único diferente que vas a hacer que cuando existe flagrancia es que tú no vas a hacer el acto de privación de la libertad. Tú no hiciste la detención, tú vas a hacer una retención derivado de una detención por un ciudadano, pero el ciudadano no va a hacer estos actos. Tú eres el obligado a hacerlo en apoyo de una detención ciudadana, y que apoyarás también en su momento en el traslado. Entonces, recordar, te entregan a la persona, le dices por qué está siendo detenido, le vas a hacer una inspección de seguridad, se lo vas a comentar, que le vas a hacer esta inspección de seguridad, quiera o no, se la vas a realizar. Después le vas a informar sobre los derechos que le asisten, y en su momento pues harás el registro nacional de la detención. Cuando de esta denuncia
se aporten indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo, el primer respondiente documenta la recepción por escrito y en su caso con un soporte fotográfico o videográfico. Inicias el registro de cadena de custodia, requisitas el anexo de aseguramiento de bienes, ¿sí?, de objetos, entre el informe policial homologado y realizas el traslado de los mismos conforme al Protocolo Nacional de Traslado con el objeto de materializar la puesta a disposición como lo señala este protocolo. Entonces, en esta denuncia, en el lugar de intervención, estas personas que se encuentran en el lugar te están entregando, te están aportando indicios, elementos materiales probatorios. Tu obligación es recibirlos. Y al recibirlos, entonces documentarlos. Si puedes hacerlo videográficamente, perfecto, pero obligatorio por escrito. En el informe policial homologado, en tu narrativa de los hechos. 2, en el anexo de aseguramiento de objetos, de indicios, etcétera. Y 3, empezar la cadena de custodia, por lo tanto el registro de cadena de custodia, porque los vas a priorizar por la forma en que se te están entregando. Y en su momento los trasladarás y pondrás a disposición del Ministerio Público o donde él te lo señale con los requisitos que se establecen. Después, corroboración de la denuncia. Una vez que el policía primer respondiente arriba al lugar de intervención, constata la veracidad de los hechos denunciados. Al realizar esta actividad se puede producir el segundo nivel de contacto, toda vez que se materializa la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación e intimidad. Pues lógico, cuando llegas al lugar de intervención derivado de una denuncia, lo que tienes que cerciorarte de inicio es si existe o no el hecho que se te está reportando. Ustedes saben perfectamente que hay un porcentaje alto de eventos que se te reportan que al llegar al lugar no existen. Son llamadas falsas, ya sea de juego, ya sea por desplazarte a otro lugar o distintas circunstancias que se llegan a dar en la realidad. O 2, a lo mejor sí hubo un evento, pero en el momento que llegaste ya había concluido y por más que hiciste entrevistas, por más que hiciste inspecciones en el lugar, ya no lo pudiste cerciorar y todo lo que pudiste obtener no te llevaron a que se cometió el delito. A lo mejor después sale algún video, a lo mejor después sale una persona en algún lugar a quien se le cometió el delito, pero ya no en ese mismo lugar. Si los datos aportados en la denuncia no fueron ciertos, el primer respondiente de todas maneras lo tiene que informar al Ministerio Público y a su superior jerárquico, y aún así tiene que realizar el informe policial homologado. Lógicamente solo los campos relativos a lo que realizó, que quiere decir cuando recibió cuando tuvo el conocimiento del hecho, cómo se desplazó, cuando llegó al lugar, qué fue lo que vio, y todo el inicio que viene sobre ciertos rubros del IPH. Vas a llenar el IPH principal con lo que tienes. Muchas veces me dicen, ¿pero para qué? Porque qué tal si sí existió el evento y ese es tu único respaldo realmente, que sí acudiste al lugar de intervención, que hiciste lo que te correspondía y pues lógicamente pues estás informando lo que actuaste y lo que viste. Ya si posteriormente existe información que sí se cometió el delito, que se presenta la víctima o ofendido del delito al Ministerio Público, pues bien, ya no es tu responsabilidad. Tú interveniste, no incurriste en una responsabilidad y eso lo sustentas con tu informe policial homologado. Cuando los hechos denunciados son ciertos, el primer respondiente valora la situación del caso, verifica si existe flagrancia. De ser positiva, actúa conforme a lo establecido en el procedimiento de flagrancia. En caso contrario, ejecuta las acciones referentes a la localización o descubrimiento de indicios, ambas contenidas en el presente protocolo. Hay que diferenciar. Aquí no te está diciendo que cuando yo ya llego de esa denuncia ya tienen un detenido. No. Llego al lugar y existe una flagrancia y por lo tanto yo soy quien detengo. Si ese es el caso, entonces tengo que ir al rubro específico de este protocolo respecto a mi actuación en flagrancia. En caso de que no exista flagrancia o exista, pero también hay indicios o elementos materiales probatorios, tenemos que hacer entonces la actuación que te establece este protocolo también
referente a ello. Entonces aquí nos vamos a lo que dice este protocolo respecto a la flagrancia. Llego al lugar de intervención, ya sea por una denuncia, ya sea por un recorrido, ya sea porque estoy realizando un acto de investigación y estoy percibiendo la comisión de ese hecho probablemente delictivo. Ante la flagrancia de un hecho probablemente delictivo, el policía primer respondiente valora la situación que se suscita en el lugar de los hechos, identificando los riesgos. Entonces, de inicio, como en todos los eventos, el primer acto que debo realizar es identificar riesgos. ¿Para qué? Para poder eliminarlos, minimizarlos, neutralizarlos, ya sea por mi cuenta o por otras instituciones que son especialistas en ello. Si en ese evento que ya valoraste los riesgos y ya hiciste los actos debidos para ello, no hay circunstancias para realizar la detención, el policía primer respondiente informa de manera inmediata al superior jerárquico la existencia de riesgos y la necesidad de apoyo. Este determina el plan de acción que deberá aplicar el policía primer respondiente para realizar la detención. En caso de no lograr la detención, debe requisitar el informe policial homologado que entregará al Ministerio Público. Entonces llego, veo todo lo de los riesgos, sí existe una flagrancia, sin embargo, por cierta circunstancia en específico no puedo detener, ya sea porque está una persona herida, lesionada, porque son 3 personas con armas y yo estoy solo, no hay la posibilidad de hacer esta persecución por mi cuenta, yo tengo que pedir el apoyo a mi superior jerárquico y se tiene que empezar a estructurar cómo se va a tratar de realizar la detención. Si se realiza la detención, ya sea por mí o por algunos de mis compañeros, perfecto, se detendrá en flagrancia, pero si aún así no se puede hacer, no hay ningún problema, solamente hay que documentar, establecer la verdad en el informe policial homologado y por qué no se pudo hacer la detención y no pasa absolutamente nada, y de todas maneras hay que ir con el Ministerio Público a hacer la puesta a disposición del informe policial homologado y los objetos relativos al hecho. Si el informe policial homologado no te lo quiere recibir el Ministerio Público, pues simplemente lo llevas a tu institución y lo resguardan ahí, lo suben a Plataforma México, o te puede decir el Ministerio Público, te voy a llamar cuando lo requiera, haces lo mismo. Se registra en el sistema, queda resguardado en la institución y en el momento que el Ministerio Público te llame para llevarlo, lo entregas. Si no lo hicieras, entonces incurres en responsabilidad. El policía primer respondiente procede a la detención, con lo cual se establece el tercer nivel de contacto. De acuerdo a la resistencia que presente la persona a detener, se emplea el uso de la fuerza, atendiendo como mínimo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad, legalidad y estricta necesidad. Entonces, a diferencia del caso anterior, sí existe la posibilidad que yo pueda detener o que junto con mis compañeros pueda detener, entonces realizaremos la detención usando la fuerza al final del día. Puede ser desde la simple presencia hasta uso de armas letales. Entonces ya se decidirá de acuerdo al caso, de acuerdo al nivel de resistencia y de la agresividad de la persona. Y siempre estableciendo los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad, legalidad y estricta necesidad, pero siempre ya basándonos en la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Ahí están nuestras respuestas hasta dónde voy a llegar en una detención, qué posibilidades tengo de actuar y el uso de la fuerza hasta dónde llega. Y todo esto, acabando esta detención al usar la fuerza, recuerden, si hay lesionados o fallecidos se tiene que llenar el anexo del IPH sobre el uso de la fuerza dirigido al Ministerio Público y el informe de uso de la fuerza dirigido a mi mando superior inmediato. En el caso que solamente se usó la fuerza pero no hubo lesionados o fallecidos derivado de esta aplicación, entonces solamente se tiene que llenar el informe dirigido a nuestro mando superior inmediato. El del Ministerio Público, el del IPH ya no se llena, solamente refieres en la narrativa cuál tu uso de la fuerza, hasta qué nivel llegaste.
Si con el motivo del uso de la fuerza resultan personas fallecidas y o lesionadas, el policía primer respondiente informa al Ministerio Público y a su superior jerárquico. Entonces, si usaste la fuerza y hay fallecidos o lesionados, tienes que informar al Ministerio Público inmediatamente y al superior jerárquico. En caso de que existan personas fallecidas, tendrás que hacer tu informe policial homologado para documentar tu actuación y tendrás que preservar el lugar de intervención. Ya una vez que llega policía de investigación, ya seas preventivo o también seas policía ministerial de investigación, tendrán que llegar compañeros. Le tendrás que entregar al lugar, o sea, se trasladan, le tendrás que entregar el lugar y pues al final del día te van a tener que detener en ese momento. ¿Por qué? Porque existe una investigación también por un homicidio. Lógicamente, si estás bien sustentado y usaste la fuerza conforme lo establece la legislación, vas a salir en su momento. El problema es cuando hayas excedido esto. También se tiene que realizar en ese momento el anexo de entrega-recepción del lugar de intervención. Esa es la actuación que se tiene que realizar. Que fallece la persona derivado de que usó la fuerza. Preservo el lugar, hago mi informe policial homologado, espero que llegue policía de investigación, le entrego el lugar, le entrego el informe policial homologado y lógicamente él me va a poner a disposición del Ministerio Público en su momento y comenzaré la investigación específica sobre ese evento. El policía ministerial de investigación recibe el lugar y actúa conforme a sus protocolos de puesta a disposición, lo que mencionábamos hace un momento. Sin embargo, si no falleció la persona y está lesionado, entonces cambia completamente la situación. Tu obligación es buscar la protección de la vida y la integridad de esta persona lesionada, aunque sea la persona que cometió el delito. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar la forma de que se le dé la atención médica y trasladarlo a un hospital. Lógicamente lo que se busca es que llegue a una institución médica para hacer el traslado y nosotros brindar custodia a ese traslado. Una vez que está ya en el hospital, entonces nosotros debemos custodiar en esta institución de salud, informar al Ministerio Público de esta situación y en su momento que lleguen otros compañeros para que nos sustituyan en esta custodia, trasladarse al Ministerio Público con el informe policial y en su caso los objetos relacionados al evento y hacer en ese momento la puesta a disposición. ¿Con qué? Con el informe policial homologado, con la cuestión de informarle dónde se encuentra la persona lesionada que cometió el delito y desde ahí empieza la puesta a disposición y ya el Ministerio Público tendrá que hacerlo conducente para seguir su investigación con una persona, en este caso detenida, pero en un hospital. Cuando no existan personas fallecidas o lesionados por el uso de la fuerza, entonces se registra la detención en el informe policial homologado, se identifica si la persona detenida pertenece a un grupo en condición de vulnerabilidad para tomar las medidas necesarias, se controla a la persona, se inmoviliza, se detiene por lo tanto, se le informa por qué se le está deteniendo, se le ponen los candados de mano para su conducción y traslado ante el Ministerio Público. Ha terminado el video 24 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 14. Bien, continúa viendo la tercera parte de esta 14ª unidad.